Nosotros tenemos la secuencia del genoma completo de 11 cepas de nosotros, y se compararon con otras cepas de origen asiático y mexicano. Se comparó el genoma completo de cada una de esas con respecto a lo de nosotros, para ver si había similitudes o diferencias. Aquí está la información de las cepas, el origen, la patogenicidad de cada una de ellas. Aquí no hemos publicado todavía estos resultados, esto todavía es un proceso. Y lo que quiero que vean es muy importante, es lo siguiente. ¿Qué encontramos nosotros, así diciendo de muy grosso modo? Encontramos los típicos 2 cromosomas característicos de todos los vibrios. Todos los vibrios tienen 2 cromosomas, no se descubrió yo negro. Pero descubrimos también 3 plasmiditos, bueno, 3 plásmidos de diferentes tipos y un pavo. Hay una técnica que se llama multilocus, es una técnica molecular donde se utiliza la secuencia de diferentes genes, se concatenan, se juntan todos ellos y tiene una potencia de prueba mucho más alta inclusive de cualquier tipo de PCR. Esta yo creo que es de las gráficas de los resultados más importantes que tenemos. Miren, aquí tenemos cepas de virulencia media, claro, las de nosotros, hablando solamente de las cepas mexicanas, y están agrupadas estas cepas de origen de Sonora, de Sinaloa, junto con otras cepas de origen asiático, las de virulencia media. Las de virulencia alta, con respecto a las mexicanas, están todas agrupadas separadas. Sí me expliqué un poco lo que quiero decir. Genómicamente hablando, las cepas de virulencia media son más similares a las asiáticas que las cepas de alta virulencia. Eso es lo que quiere decir este trabajo, este resumen. Espero que me hayan entendido. Si no me entendieron, me preguntan lo repito. Pero es muy interesante. No lo hemos publicado. La mayoría, el 90% de lo que yo estoy diciendo aquí todavía no está publicado. Ahorita voy a hablar un poco de lo que es la característica, de lo que llevamos hasta ahorita de la caracterización fenotípica. ¿Qué hemos hecho? Miren, estaba comentando también Isaac, estábamos hablando del cromagar y que con el cromagar sí, que con el cromagar no. ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto que resulta que las morfología de las colonias de virus parahemolíticos aislados de camarones enfermos, sí, la mayoría son colonias verdes en TCBS, pero resulta que hay diferentes coloraciones en cromagar. Nosotros también al principio de ese trabajo, en 2013, creíamos que todos deberían de ser de qué color, malva, de color malva, pero también hay azules y también hay color beige, y son virus parahemolíticos. ¿Has visto una fotografía? Estas son fotografías de las cepas de nosotros, y aquí se pueden ver las diferentes coloraciones. O sea que tenemos una gama de diferentes colores en cromagar. No todas las colonias de virus parahemolíticos MS positivas son color mal. ¿Qué observamos en cuanto a la, vamos a decir, cinética de crecimiento? Bueno, observamos que aquí tenemos una cinética de tiempo con respecto al crecimiento de densidad óptica, y de una mezcla de 5 cepas patógenas y 5 inocuas. Como pueden observar, pues todas crecen muy parecidas. Esta está mejor. Tiempo con respecto a densidad óptica es una de las cepas que la traemos ya como estandarte, que es la cepa de la representante, vamos a decir así, de las cepas más virulentas. Bueno, lo que hemos observado es que esta cepa, como pueden ver aquí, tiene un crecimiento exponencial a partir de las 2 horas de incubación. Eso es muy importante. 2 horas es muy difícil. No de 3, ni de 4, ni de 5, sino de 2. Y a las 8 horas ya tenemos el pico máximo de crecimiento. Más allá no va a crecer. Pero 8 horas es un tiempo de replicación muy rápido.
Esta densidad óptica del punto 8 equivale más o menos del orden de 10 a la 9 unidades formadoras de colonias por mililitro. Es muchísimo, es muy alta. Como probióticos también se ve. Perdón por la broma. ¿Qué es lo que observamos también? No supe cómo ponerle colorcitos y lo puse así, ya no sabía ni cómo hacerlo para que se viera diferente. Esta cepa, no nada más esta cepa, yo estoy poniendo un ejemplo de una cepa, pero las tenemos caracterizadas todas, pero no puedo poner todas las gráficas aquí. Observamos que, hicimos ensayos donde probamos desde 0% de sal, sin sal, obvio, hasta 10% de sal. Probamos pHs de 4 a 10 y probamos crecimiento de temperaturas a esta temperatura. ¿Qué observamos? Miren, esta se me hace muy interesante. Hay dos que se me hacen en lo personal muy interesantes. Esta es una gráfica de tiempo con respecto al crecimiento medido en términos de densidad óptica. A 0 no hay crecimiento. Pero ¿qué pasa con punto 5? Con punto 5 ya tenemos un crecimiento exponencial. ¿Qué pasa a 1? Mismo crecimiento, de hecho un poquito más. A 2%, a 4% como que sí. En México diríamos serrana, o sea, disminuye un poquito el crecimiento o casi igual. A 5, a 6, a 8, disminuye su crecimiento. No puse todas las salinidades para no hacer la gráfica tan pesada. A 9 sí hay una diferencia sustancial y sobre todo a 10. A 10 se puede decir que su crecimiento es mínimo con respecto al cloruro de sodio. ¿Qué pasa con una de las cepas que no es patógena? Es virus parahemolíticus, TLH positivo, TRH negativo, pero es una cepa que no es patógena. El comportamiento es muy similar. 0.5, un poco diferente porque hay fluctuaciones, pero al fin y al cabo crece en 2, crece más, en 4 menos, 6, 8, 9 y 10. ¿Qué quiero decir? Que pues, los comportamientos entre cepas patógenas y no patógenas son medianamente similares. ¿Qué pasa con el pH? A mí en lo personal parece me hace interesante este trabajo que hicimos con respecto al pH. La cepa patógena, o como les digo, la representante de los patógenos, a pH 4 no crece. Hace rato estábamos discutiendo que el ácido, sí, efectivamente, el grupo de las cepas, el grupo de las más patógenas no crece a un pH de 4, pero a un pH de 5 sí, a un pH de 6 también, 7, crece más todavía. Su crecimiento, como es exponencial a un pH de 7, pH del agua de mar es 8, agua de mar natural, crece todavía, su crecimiento es exponencial. Si se fijan, cumple la premisa de las 2 horas a un pH del agua de mar. A 9 es muy similar. 10 no, es disminuye. Miren, aquí yo puse una anotación a partir de las 20 horas de incubación, a estos pHs, o sea, los pHs que son del agua de mar o se cultivan los camarones, empieza a decaer la población. Eso es importante. Es muy importante. A un pH, claro, de agua de mar. Entre 8 y 9 es el pH del agua. El agua de mar sabe es pH 8. Pero si ya tiene mucha carga orgánica, mucho amonio, depende de la temperatura y el amonio, puede subir a 9, o incluso hasta 10. Pero a partir de las 20 horas ya hay un decaimiento de la población. ¿Qué pasa con una cepa que no es patógena? Virus parahemolíticos, pero no es patógena. Muy similar. pH 4, pH 5, hay un crecimiento como el anterior. pH 6, pH 7, pH 8, que se lo voy a llamar. 9 todavía crece mejor, todavía la cepa que no es patógena, un pH de 9. Y un pH de 10 disminuye su crecimiento. Crecen casi, no digo que iguales, pero los intervalos de pH son parecidos.
establecidos en los intervalos de salinidad. Aquí la diferencia es que a esta misma hora, que había puesto anteriormente, que son 20, no sé qué hora es, después de las 20 horas, tenemos que las cepas que no son patógenas se mantienen estables y las cepas patógenas se caen. Todas estas cositas que estoy poniendo, les aseguro que van a servir para llevar un control. Tenemos que buscar de alguna forma cómo controlar a estas bacterias, y esta caracterización fenotípica nos puede ayudar. ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura es obvio, ¿no? La temperatura lo voy a poner de todos modos, pero es obvio. A 4 grados la cepa, la representante de las virulentas, 20 minutos, 10 minutos de qué? Lo estoy haciendo rápido porque después no se llega. Miren, las cepas estas patógenas, el grupo a una temperatura de 4 grados no crece, claro, no se ve refrigeración, no hay crecimiento, pero tampoco se mueve. No se mueve la canita. A una temperatura de 20 ya tiene un crecimiento exponencial típico, 20 grados. ¿Qué pasa a una temperatura de 30? Crece mejor todavía, 37 mejor todavía, pero a 44, que ya sería el colmo, ahí sí disminuye bastante su crecimiento. Ya sería el colmo que estas bacterias que tienen a una temperatura de 44 grados. Quité muchos diapositivos, por cierto, sensible solo el libro. Hicimos también pruebas de sensibilidad a antibióticos. Yo voy a poner nada más una sola diapositiva donde se resume los resultados de pruebas de cepas de la sensibilidad que mostraron ante muchos antibióticos, de cepas patógenas y no patógenas. Son 5 cepas patógenas, 5 no patógenas, como se puede ver en las barritas. Con respecto a la luz de inhibición, ¿qué es lo que quiero demostrar aquí? El halo de inhibición más grande, ¿quién lo produce? El ácido nalgíxico. ¿Y a quiénes fueron resistentes? Creo que esta es la carbenicilina, que es que quité las otras, no me las sé de memoria, pero sí es. Puse 2 antibióticos que son importantes en México. Uno de ellos es la norfloxacina. ¿Se fijan? La norfloxacina, ¿dónde voy a regresar? ¿Dónde está la nor? Está en un término medio, ni allá ni acá. O sea, no tiene un halo de inhibición muy grande, pero tampoco es resistente. Las cepas, el conjunto de las cepas. Ojo con la oxitociclina. Lo dejo para que ustedes lo vean. ¿Dónde está la oxi? Está casi al final. ¿Qué significa que esté al final de esta gráfica? Casi al final de esta gráfica. No se examen, pero pueden levantar la mano. Lo que significa es que las cepas son ¿qué? Más tolerantes a oxi. No es que sean resistentes a oxi, pero sus halos de inhibición son más bajos con respecto a muchos otros antibióticos probados. Por existe el clorfenicol, este es el clorfenicol. O sea, esto lo estoy poniendo como ejemplos antibióticos usados en la agricultura. También se evaluó la MIC, la concentración mínima inhibitoria, es una tablita donde lo que hicimos fue obtener la MIC de todos estos antibióticos, clorfenicol, tenemos también norfloxacina, ácido nalgíxico. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Un resumen de todo este trabajo es que aquí tenemos las cepas de prueba, son cepas patógenas solamente, no leí el caso yo de tener que hacer pruebas con cepas no patógenas. El antibiótico donde se encontró la MIC más baja
De hecho, esa es la mía, que es concentración inhibitoria. Y aquí la concentración. Hice una tablita, una especie de resumencito, a lo mejor sale peor, pero lo voy a poner. Lo que hice fue lo siguiente. Agarré los antibióticos que están aquí, los mismos repetidos, y la promedio. Brocanicol, 50 microgramos, ácido galvíxico, 52. Andan alrededor, lo que quería mostrarles que de los 3 antibióticos probados, del mix salieron muy similares. ¿Sí? Las N son muy pequeñas, a lo mejor si yo a esto lo extiendo a 50 o 100 cepas, probablemente cambie. Pero, ojo, estas son cepas, no son cepas tomadas ahí de quién sabe quién, o si ya son de probada patogenicidad. Hablando en serio. Voy a hablar así muy rápido de qué son los mecanismos de patogenicidad bacteriana empresarial. Miren, los mecanismos de patogenicidad de las bacterias, sobre todo las bacterias del género Vibrio, hay dos tipos, los relacionados con el cromosoma de la bacteria y otros, no hay mecanismos de virulencia únicos, ¿okay? Para los virus, para las especies del género Vibrio. No hay únicos. ¿Qué son? Son mecanismos compartidos generalmente. Estos son los tipos de mecanismos compartidos por vibrios patógenos, pero son compartidos, no es que uno sea la mayoría. Lo que quiero decir es que la mayoría tiene esto. He visto algunos artículos donde se evalúan que encontraron toxinas, que sí es que la mayoría los tienen. Es que encontraron siderópolis, la mayoría los tienen, el 90%. Nosotros tenemos un trabajo que lo hemos publicado de Miro Carbelli. Empezamos con Miro Carbelli, con un estudiante de doctorado, y bueno, por cuestiones de salud no pudo terminar, pero ella comparó 170 genomas. Por eso lo que estoy diciendo aquí es verdad. Todos tienen polucencia, todos tienen sistema de secreción, todos tienen factores de colonización. Entonces, ¿dónde está el chiste? El chiste en estos vibrios, en estos virus paramolíticos, son los elementos extracromosomales. ¿Quiénes? Con los plásmidos. Hay muchos tipos de plásmidos, muchos tipos. No es de que el plásmido. Hay muchos tipos de plásmido con diferente número de copias. Eso debe quedar grabado. Número de copias, tipos, porque escuchamos que el plásmido, pues sí, y creemos que es un solo plásmido. Entonces, mucha gente se me ha sacado y me dice, oiga, y él, no es él. Hay muchos. También encontramos vagos, pero en una sola cepa. Esto que estoy poniendo aquí son resultados de estudios genómicos, de genoma completo. Hicimos la secuenciación masiva de 11 cepas, ahorita llevamos 13, y por eso estoy poniendo estos resultados. No quise poner todo lo que hicimos con la secuenciación y mucho bueno. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos los dos clásicos, los plásmidos AP, el AP y el AP2, en cepas diferentes. Esta es una cepa patógena, esta es otra cepa patógena. Y ahorita voy a hablar de la importancia de estos plásmidos conjugativos que encontramos. Te lo voy a explicar así muy rapidito para que quede claro. Miren, esta es una célula bacteriana con su clásico cromosoma, como estábamos explicando hace rato. Y este es el plásmido conjugativo, y tenemos otra célula, se le pone célula receptora, célula donadora, compósitos, así que didáctico. Se supone que la receptora no contiene este plásmido. Bueno, pues esta, la donadora, lo que hace es que a través de los pilis, que también se mencionaron hace rato de estructura plática, hace una conexión directa con la célula receptora, y por este canal es que transfiere todo el plásmido completo con todo lo que traiga dentro, bueno o malo. Por eso la importancia de los plásmidos conjugativos. Este plásmido, ahorita ya se le cambió de nombre el plásmido de latín, bueno, ahorita hablo de la toxina, se llama plásmido de virulencia, pero hay muchos tipos de plásmidos. Fíjense, comparamos los plásmidos con las cepas asiáticas y las cepas mexicanas, y encontramos que las cepas mexicanas, aparte de tener el transposón 1, ahorita explico que es un transposón, adicionalmente tienen otro las mexicanas, las cepas mexicanas.
¿De qué consiste? Consiste de un gel y están flanqueados, o no sé cómo se dice en español, flanqueados por elementos que les facilitan el movimiento. Es un gel que tiene elementos, esta es la parte del gel, vamos a decir la forward, no sé cómo se dice, y esta es la reversa, y adentro tiene los elementos que pueden ser movidos de una cepa a otra. ¿Qué encontramos nosotros mediante genómica? Pues encontramos que resulta que aquí están las famosas toxinas, la TIR A y la TIR B, flanqueados ¿por quién? Por los dos transposones. ¿Eso qué significa? Significa que las toxinas fácilmente se pueden mover de una célula donadora a una célula receptora. Esta es la importancia de haber encontrado, al menos en las cepas de nosotros, estos transposones. La toxina de la que ya todo el mundo sabemos que es la tiroides, ¿de dónde sale? Bueno, estas toxinas PIR son las toxinas de virus premolíticos son semejantes a las toxinas producidas por una bacteria que se llama Photorhabdus luminescens. Esta bacteria tiene dos muy parecidas, que es la tiroides. Son necesarias para la mortalidad de insectos. De hecho, se usan como bioplaguicidas. Pero también son muy similares a otro grupo de toxinas que son las CRY de bacilo. ¿Okay? Todo este grupito son delta-endotoxinas que tienen la capacidad de formar poros en las células del huésped, lisando las células del intestino, bueno, de estas de las CRY, y probablemente se liberan, ¿no?, estas toxinas cuando las células están lisando. Esto que está aquí, esto que estoy poniendo aquí, lo estoy poniendo porque es muy parecido a lo que se observa en camarones. No lo inventamos de la noche a la mañana, ya está publicado. Hay un artículo de 2015 que salió muy recientemente, se lo voy a poner. No es de nosotros. Esta es la estructura terciaria de la toxina. Esta es la toxina, la TIR A-B. Y aquí hicimos nosotros un comparativo de los tres grupos de toxinas, las CRY de Bacillus, las PIR de Photorhabdus y las de la cepa, la representante de la cepa patógenas, y pueden observar una similitud estructural. Está muy grande. Casi son iguales. Este artículo apenas salió hace muy poco. Ahora salió en este año, 2015, donde este grupo de investigación lo que hizo fue que en el plásmido, PA-3-1, lo aislaron de una de las cepas MS positiva. Tiene 37 copias por célula. Es muy importante, por eso me decía, no todos los plásmidos, o sea, hay un número limitado de copias. Estos plásmidos los contienen cepas de bioparmolíticos patógenas que tienen una alta homología con las toxinas TIR-A-B. Eso también es de conocimiento común. Estos genes que codifican para dos proteínas de esta base y un creciente. Y lo importante también es que ellos encontraron lo mismo que nosotros, que están flanqueados por transposases. Siempre que se diga que una toxina está flanqueada por transposases, quiere decir que fácilmente se pueden mover, se pueden transferir, pasarse de diferentes. No se sabe cómo ni cuándo, y espero que alguien lo sabe en vida, porque no es de que bajo esta condición se mueve. Ok. ¿Qué encontramos en México? Encontramos varias cepas patógenas, o sea, con diferente virulencia. Se comporta como patógeno primario, no como oportunista. Estas cepas patógenas poseen plásmidos incubativos. El plásmido, la teoría es que tiene la capacidad de infectar otras cepas locales. Encontramos diferencias muy pequeñas, genómicamente hablando, entre las cepas asiáticas y las cepas mexicanas. El factor de virulencia principal es una delta, o sea, es un grupo de delta endotoxinas
relacionadas a PIRAB. Diagnóstico, esto lo hice muy pequeñito porque creo que aquí se va a hablar bastante de diagnóstico, por eso lo dejé, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico nosotros? Bueno, nosotros hemos utilizado el sistema AP3, todavía no lo dejamos, estamos utilizando el AP4 también de Plague, el Uriel, el Plus, también, o sea, los 4 sistemas los estamos usando al mismo tiempo con la misma muestra para ver diferencias entre ellos. La próxima vez que me inviten voy a poner resultados. Así lo estamos haciendo porque es obligación de toda aquella laboratorio de diagnóstico comparar entre sistemas, a ver nosotros sí lo hacemos, y evaluar sensibilidad y especificidad del método con las cepas que nos mexicanas, ¿no? Ya, aquí le dejamos, me falta un pedacito, ya que está muy larga. ¿Cuáles son las alternativas de control? No hay mucho, son como 3 diapositivas, porque en México no se ha encontrado una alternativa que yo vea real. Cambio de sistema de producción. Eso es lo que se ha hecho, sí se está haciendo en 2013, desde 2014, 2015. Se están utilizando maternidades, que son sistemas más controlados, utilizando liners, recambio de agua, bajo recambio de agua, agua súper filtrada, y en algunos casos, no digo que en todos, no está centralizado, está acoplado a algún tipo de control biológico, ya sea uso de bioflor o uso de probióticos, mucho, bastante. Y el otro sistema, bueno, la otra alternativa es las líneas genéticas que de mañana platicábamos ampliamente. Tanto en granjas de borda como en laboratorio larvario se ha utilizado todo esto. Probióticos, aditivos, inmunoestimulantes, prebióticos, desinfectantes, antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista larga en México, ha utilizado de todo, para mí que ha abusado del uso de los productos. Nosotros, en el laboratorio de trabajo, hemos evaluado todos estos, muchos ensayos hemos hecho, con cepas patógenas para ver si cuál funciona y cuál no, que hemos observado. En algunos casos, los antibióticos puros sin mezclas, pero en concentraciones muy altas. No es una alternativa, no, desde mi punto de vista no es una alternativa. Los prebióticos también los usan. Miren, el CIAR, yo tengo varios proyectos a cargo y el más reciente, el año pasado empezamos con una empresa particular, productora del árbol de camarón de ahí, de Mexicana. Estamos trabajando con suministros y con líneas genéticas. Lo que estamos haciendo es evaluando la susceptibilidad de diferentes líneas genéticas. En el trabajo que hicimos el año pasado, que es esto, el siguiente trabajo lo vamos a empezar ahora en julio. Evaluamos diferentes líneas, desafiamos camarones juveniles de diferentes tallas,